más fundamental de nosotros al reunirnos aquí en reunirnos aquí en la iglesia, es para que juntos estudiemos, comprendamos y aprendamos más de la palabra de Dios. Esto es lo que nutre nuestro espíritu, esto es lo que nutre nuestro ser. Las alabanzas a nosotros con nuestra voz, con nuestro espíritu, se la damos a Dios, pero Dios a través de su palabra nos habla. Entonces, en ese sentido, vamos a poner atención a la palabra, vamos a meditar en ella y vamos a ver qué es lo que Dios tiene preparado en esta mañana para nuestras vidas. Y vamos al libro de Hechos. Estamos viendo la historia de la iglesia, el origen de la iglesia. Otros la denominan el comienzo de la iglesia primitiva. Y aunque esta palabra fue redactada y escrita hace más de 1800, 1900 años, esta misma palabra y esta misma enseñanza y estos mismos consejos que encontramos en Hechos deben de estar aplicándose en la vida y en la iglesia actual. Aunque las edades han pasado, los años han pasado, modas vienen, modas se van, la estructura de la iglesia tiene que permanecer a lo que nos dice en Hechos. Y a lo mejor a muchos no nos gusta, pero es lo que la palabra nos dice y es lo que la palabra nos enseña y es lo que tenemos que hacer como iglesia. Y hemos estado viendo cómo la iglesia empezaba a fortalecerse en el interior como familia. Como iglesia estamos aquí para cuidarnos, para tener cuidado unos de nosotros, y después vemos cómo Dios iba agregando a la iglesia a las personas que habían de ser salvas, y después los capítulos 6, 7 nos hablan cómo esa gracia y esa misericordia que se mostraba al interior de la iglesia se estaba reflejando también en el exterior. Las personas querían conocer de Cristo, las personas atendían al llamado del evangelio y estaba habiendo un cambio positivo para salvación de estas personas. Pero también el otro lado contrario, muchas otras personas, doctores de la ley, fariseos, escribas, saduceos, un concilio se levanta en contra de la iglesia porque en el poder de Cristo había autoridad y la iglesia estaba funcionando bajo el Espíritu Santo y bajo las doctrinas y las enseñanzas de Cristo. Y a estos religiosos que estaban viviendo en la ley, que estaban viviendo en Éxodo, en Levíticos, en Número, y que de ellos formulaban muchas más costumbres para poder agradar a Dios, se cerraban a decir cómo es que un hombre puede dar rescate de muchos y cómo es que solamente creer en Él nos puede acercar a Dios. Y entonces se levantaba un conflicto. Y el domingo pasado veíamos cómo la iglesia sufrió persecución. Los apóstoles se permanecieron en la ciudad de Jerusalén, pero los demás creyentes fueron esparcidos, y aunque parecía una desgracia, parecía un problema, vemos que Dios estaba obrando en medio de ese problema, y los hermanos eran esparcidos a diferentes ciudades. Y los hermanos que llegaban a esas ciudades, ¿qué era lo que hacían? Hablar de Cristo. Y el evangelio se estaba expandiendo y más personas estaban conociendo de Cristo. Y no solamente en Jerusalén se estaba viendo la salvación, sino en todas las ciudades donde los cristianos iban, el evangelio se estaba esparciendo. Y cómo lo aplicábamos de una manera práctica en nuestras vidas. No nos olvidemos, hermanos, de compartir el evangelio y de compartir a Cristo, no solamente con palabras, sino con nuestras obras, con nuestros hechos, llevar el nombre de Cristo en alto. Que las personas sepan que hay esperanza, que hay amor, que en medio del problema y en medio de la enfermedad, en Cristo nosotros estamos seguros. Y yo te invito y te exhorto en esta mañana a que con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, demos testimonio de que Cristo ha cambiado nuestras vidas. Y vamos a impactar a las gentes de allá afuera. Y vamos a darles esperanza y vamos a darle amor. Hoy en día hay muchas personas que están desesperadas, que les falta amor. Y más con esta situación por la cual estamos viviendo, hay mucha gente desamparada.
como iglesia también es nuestro deber dar testimonio del cambio que ha hecho Cristo en nuestras vidas, y el Espíritu Santo va a hacer el resto. Y Dios va a hacer el resto, que va a ser traer personas a nuestra iglesia que quieran seguir a Cristo. Y eso era lo que estaba ocurriendo. Y tocamos a Felipe y vemos que Felipe no hace referencia al apóstol Felipe, sino hace referencia a un diácono que fue nombrado junto con Esteban. Y vemos cómo Felipe hablaba de Cristo en este lugar de Samaria, y veíamos un contraste de lo que para los judíos eran los samaritanos. Porque los judíos despreciaban tanto a los samaritanos, ¿no? Los samaritanos de una manera rápida, en algún tiempo en el Antiguo Testamento pertenecían a esas 12 tribus de Israel, eran parte de la tribu de Israel. Llega el cautiverio, estas 10 tribus se combinan con los asirios, los sirios, los babilónicos, y se mezclan y se olvidan de Dios y se olvidan de lo que representa Cristo o representa a Dios en el Antiguo Testamento, y entonces se mezclan y se olvidan de sus raíces, que en un principio Dios los había elegido para ser un pueblo escogido. Por eso es que los judíos, haciendo referencia a 2 tribus, la tribu de Benjamín y la tribu de Judá, que permanecieron fieles a la doctrina, a las enseñanzas dadas en Éxodo, en Números, en Levíticos, tenían tanto desprecio a los samaritanos, porque eran unos hijos traidores, por así decirlo, al conocimiento de Dios. Y vamos al versículo 9, vamos a estar analizando en esta mañana del versículo 9 al versículo 25, qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Son varios versículos, pero vamos a ir con tiempo, tomando el tiempo necesario y aprendiendo. Mira lo que dice del versículo 9 al versículo 10. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Fíjate cómo nosotros como personas estamos dados a eso. Dentro de nuestra naturaleza está el creer en que hay algo más que este simple mundo físico que tú y yo conocemos. Fíjate cómo nos habla de un personaje que se llama Simón, y este personaje, a través de la magia, a través de los hechizos, a través de la brujería, engañaba a las personas, seducía a las personas con esos actos que él hacía. Dice este versículo que todos estaban atentos, desde los más pequeños hasta los más grandes, estaban atentos a la magia, al engaño que este personaje hacía. Y cómo las personas depositaban su fe, su creencia en esta persona. Vemos como muchas personas hoy en día, por falta del conocimiento de Dios, han puesto su fe, han puesto su esperanza en muchas cosas que son ajenas a la palabra de Dios, que son ajenas a creer en Cristo, como la brujería, como la hechicería. ¿Cuántos no hemos escuchado de amarres para tener amor, para tener riquezas, de veladoras que las pongas en tu mesa y pongas alimento, de un santo que tienes que voltearlo para que tengas una pareja? Y nosotros somos dados a eso. Somos dados a la idolatría, somos dados a engañarnos a nosotros mismos, y de alguna manera muy fácil a poner nuestra fe en cosas que son totalmente contrarias a la voluntad de Dios. Y esta persona, este Simón, a través de esos hechizos, de esas magias, tenía atontados a las personas. Las personas creían en esas situaciones. Y voy a ser un poco fuerte, sin ofender a nadie y con todo amor, pero en la cultura mexicana se da mucho a eso. Que pásale el huevo a las personas, hazle un círculo porque tienen mal de ojo, porque están hablando mal de ti.
Y la gente lo cree. Y de alguna manera la creencia en eso afecta. Y de cierta manera el que tú y yo pongamos la confianza en todo eso se vuelve una realidad en nuestras vidas. Y eso era lo que estaba pasando en estos 3 versículos. Las personas estaban atentas a lo que este mago, a lo que este brujo hacía. Y la gente estaba encantada. Pero lo peligroso de este versículo, y que nosotros debemos de tener cuidado, es que esta persona, Simón, sabía que estaba engañando a las personas con magia, con muchas cosas, con charlatería. Pero fíjate lo que nos dice el versículo 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Muchas personas son engañadas por otras personas que no son cristianos, que no son hijos de Dios, y muestran cosas sobrenaturales. Y lo más peligroso es que ellos dicen: este es el poder de Dios. Y están seduciendo y están engañando a las personas y están llevando a conocer a Dios de una manera falsa. Realmente no las están llevando a conocer a Dios, sino son engañadas por este tipo de personas que hacen todas estas cosas. A mí me llama mucho la atención porque dentro de los brujos hay brujos blancos, hay brujos negros. Los brujos negros son los que hacen pacto con la muerte, que se atreven a decir que tienen pacto con Satanás. Pero me llama mucho la atención porque ellos dicen: sí, pero también nosotros servimos a Dios, también nosotros conocemos de Dios, también nosotros somos servidores de Dios, servimos a Satanás y a la muerte, pero también a Dios. Fíjate cómo de una manera sutil están diciendo: aunque yo soy parte de Satanás, también soy parte de Dios. Y mucha gente cree en eso. Y mucha gente lo tiene como grandes personajes y grandes personas de respeto. Pero nos vamos a la Biblia y vemos que son como este personaje Simón. Y fíjate lo que nos dice el versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, ¿quién era Felipe? El diácono que había sido perseguido y había llegado a Samaria. Y nos dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Pero cuando llegó Felipe y empezó a hablar de Cristo, no hay doctrina, no hay poder, no hay nadie que detenga a la obra del Espíritu Santo obrando en las personas. Ni aún el mismo Satanás tiene el poder ni tiene la autoridad para frenar la obra del Espíritu Santo en las personas. Y lo vemos en este versículo. Felipe llegando, hablando de Cristo, y las personas que estaban embobadas, que estaban puestas su fe, su visión en estas cosas mágicas que estaba hablando Simón, se volteaban a ver la doctrina de Felipe y era mucho mayor el poder del Espíritu Santo obrando en sus vidas, que empezaban a creer en Cristo. Fíjate qué tanto fue el poder del evangelio de Felipe al hablar con estas personas. Le voy a dar una vez lectura al versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Fíjate lo que Felipe hablaba: el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Una vez más, y es para recordatorio cómo se conforma el evangelio: ministerio de Cristo, muerte y sepultura, resurrección de Jesucristo. Ese es el evangelio. Ese es el mensaje que nosotros debemos de compartir y que Felipe lo estaba compartiendo. Y las personas creían. Y tanto era su fe, su confianza en lo que Felipe decía, que se bautizaban. ¿Cuántos de nosotros ya nos hemos bautizado? Yo espero que todos ya estemos bautizados, porque es parte de nuestra creencia. Porque si tú y yo hemos creído que realmente Jesucristo ha resucitado de los muertos y que Jesucristo, en Él tenemos una nueva identidad,
El bautismo representa esa acción de creer con fe, con sinceridad y con verdad en nuestras vidas. Y las personas se alejaban de todas estas magias que empezaba a hacer Simón y volteaban a las enseñanzas de Felipe, y era tanto el impacto que causaba en ellos que se bautizaban. Estaban dispuestos y su creencia era una creencia completa en Jesucristo. Pero mira lo que nos dice el versículo 13, y esto es algo impactante. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Hasta la misma persona que había estado engañando por años, por días, por meses, por tiempo, al ver la enseñanza de Felipe y al ver lo que él hacía, no podía comparar lo que Felipe hacía, a tal grado de que él mismo creyó en la palabra y en el evangelio dado por Felipe. Y fíjate, esto es algo impresionante, porque hasta las personas más duras, hasta las personas que hoy no quieren saber nada de Dios, cuando llegue el momento de que Dios trate con ellos, no van a poder resistirse al Espíritu Santo. Van a ser conmovidos, van a ponerse a pensar y a reflexionar qué es lo que ellos han estado haciendo. Y de ahí va a depender si van a ser salvos o no van a ser salvos. El Espíritu va a hacer la obra en sus vidas. Pero como Dios nos ha dado libre albedrío, ahí es donde va a actuar nuestro libre albedrío. Si creo o quiero seguir sin Cristo en mi vida. Y vamos a ver qué más nos dice estos versículos. Fíjate cómo Simón había sido impactado, había quedado anonadado, que permanece con Felipe, porque Felipe hacía verdaderas señales, hacía grandes milagros. ¿En el poder de quién? En el poder de Cristo. Porque acuérdate que en el nombre de Cristo hay poder. En el nombre de Cristo hay autoridad. El nombre de Cristo es un nombre que ha sido puesto sobre todo. No hay mayor nombre que el nombre de Cristo. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Fíjate, a lo mejor vemos el nombre en la Biblia de Jerusalén y de Samaria y no tomamos mucha importancia, pero que los apóstoles habían recibido esa información que en Samaria las personas estaban siendo salvas porque estaban recibiendo el nombre de Cristo, era una señal de Dios, era algo increíble, era algo grande, porque la salvación se estaba mostrando en estas personas que en algún tiempo eran judías, pero a lo largo de la historia y de las generaciones se perdieron de esa raíz, de esa descendencia, y se combinaron con otras culturas y se alejaron completamente de Dios. Y que los apóstoles escuchen: hey, en Samaria hay salvación. Les causaba un gran gozo, una gran alegría, porque el poder de Dios, porque el nombre de Cristo estaba actuando sobre todas las personas, hasta las personas más pecadoras, hasta las personas que dicen: es que Dios no me puede perdonar por todo lo que yo he hecho. Pero ese sacrificio dado en aquella cruz cubre todo tipo y volumen de pecado. Entonces tanto era el impacto que los apóstoles mandaron a Pedro y Juan. Nos dice el versículo 15: los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo,
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y estos son dos versículos interesantes de poder analizar. Simón les habló de el evangelio a estas personas, muchos creyeron, fueron bautizados, pero en estos dos versículos nos hace un contraste que el Espíritu Santo no había venido sobre ellos, sino hasta que los apóstoles oran por ellos, imponen las manos y el Espíritu Santo toca la vida de estas personas. Y yo creo que a partir de estos versículos que se nos habla, del versículo 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Hasta entonces hubo un cambio genuino y verdadero en la vida de todas estas personas. Porque el que cambia nuestras vidas, el que nos hace reflexionar y nos hace alejarnos de pecado y nos hace acercarnos a Dios, no somos nosotros, no es nuestra mente, no es nuestro corazón, es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, el que nos va capacitando, el que nos va acercando a Dios, el que intercede por nosotros ante el Padre con gemidos que no podemos escuchar, porque Él sabe realmente cuál es nuestra necesidad. Porque si a mí me dicen, Misael, ¿qué necesidad tienes tú para poder servir mejor en el ministerio? A lo mejor yo puedo decir muchas cosas, pero realmente el Espíritu Santo, que es el que me está capacitando, que es el que me está enseñando, sabe realmente cuál es mi necesidad. ¿Cuál es realmente esa necesidad que me falta y que tengo que ser, y que tiene que ser suplida para que yo pueda desempeñar un mejor labor en el ministerio? Y entonces nos dice este versículo que el Espíritu Santo llega a la vida de estas personas, y yo estoy seguro que a partir de ahí el cambio se hacía notorio y que realmente eran hijos de Dios. Porque esto es algo también muy interesante de reflexionar. Y lo hemos visto en Apocalipsis y lo hemos visto en Judas. Y a lo mejor es un poco duro, pero ¿cuántas personas no vienen a la iglesia y dicen ser cristianos, pero a través de sus obras demuestran todo lo contrario? Mateo nos dice que van a haber profetas, falsos profetas, encubiertos en la iglesia, vestidos como ovejas, pero son lobos. Judas nos habla de los falsos maestros que se van a meter en la iglesia para seducir a las personas y llevarlas a no conocer de Cristo, sino a conocer del pecado. Hay muchas personas que vienen a la iglesia que dicen ser cristianos, pero que no lo son. Y que tú y yo debemos de examinar nuestras vidas, porque nadie está exento de caer en este parámetro. Pero cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas a través del poder y de las enseñanzas que Él nos da, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, nosotros empezamos a cambiar nuestra mente, nosotros empezamos a cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, nuestra mentalidad, y damos como ejemplo que nuestras obras son conformes a la palabra de Dios, porque es el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Pero hay muchas personas que vienen a la iglesia, dicen ser cristianos, y allá afuera hacen desastre y medio, y allá afuera se deleitan en el pecado. Y aunque vienen a la iglesia y dicen ser cristianos, se están engañando porque no lo son. Y esta es una reflexión para todos nosotros, que como cristianos debemos de estar reflejando esas buenas obras, esos buenos frutos que son dados por medio del Espíritu Santo a nuestras vidas, para no caer en ese error
Y son palabras fuertes, pero debemos de empezar a madurar y a entender eso, que si nosotros somos realmente cristianos, que si realmente y en verdad el Espíritu Santo está en nuestras vidas, a través de nuestro testimonio, tenemos que dar ejemplo y tenemos que dar prueba de ello. Y debemos de vivir la palabra de Dios. Y te voy a decir por qué. Versículo 19, diciendo, versículo 18, cuando vio Simón, este mago que engañaba a muchas personas y que versículos anteriores había dicho que también había creído en Jesús y que se había bautizado. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció ¿qué? Dinero. Porque aunque esta persona había creído en Jesucristo, como muchas personas hoy en día creen en Jesús y creen en Dios, en su corazón, en su interior no había un cambio verdadero. Porque él se acercó a Felipe, no por la muerte de Jesucristo en aquella cruz, sino por los milagros que Felipe hacía en el nombre de Cristo. Y cuando Simón ve que por medio de la imposición de las manos de los apóstoles, el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de las personas, este hombre se atreve a decir: ¿cuánto quieres para que yo también pueda hacer eso? ¿Ves lo que realmente había en su corazón? ¿Cuántos estuvimos atentos a la prédica del día miércoles? Tocábamos de un hombre que durante el camino y tocábamos el Antiguo Testamento, Dios le había dicho: no vayas ni maldigas a Israel de parte de este pueblo y de estos pueblos, de estas naciones que están en contra de Israel, porque yo los voy a bendecir, yo voy a bendecir a Israel, tengo un propósito para Israel. Pero su amor al dinero y a las riquezas lo hizo ir con estas naciones que le ofrecían riquezas y dinero para que maldijera a Israel. Y vemos algo similar aquí en Hechos. Este Simón, dentro de su corazón, dentro de su ser, estaba ese amor al dinero. Él pensaba que con dinero se puede comprar todo. Él pensaba que las personas que tengan dinero pueden hacerlo todo en esta vida. Por eso chantajeaba a las personas. Por eso es que usaba magia. Porque él sabía que si hacía algo espectacular en las personas de una manera de agradecimiento le iban a dar dinero, le iban a dar riquezas. Y el ministerio, y por eso el título de la prédica de hoy: el ministerio no es un negocio. La salvación no se puede comprar. Yo no puedo dar todo lo que yo tenga porque no va a ser suficiente para compensar la muerte de una persona perfecta. El ministerio no es un negocio, y pobre de aquellos que se están enriqueciendo de las ofrendas y de los diezmos de la iglesia. Porque a su tiempo Dios va a tratar con ellos. Pero sí quiero decirles bien claros, hermanos, que el ministerio no es un negocio y no es algo que tú puedas comprar. El llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros no se compra con dinero. Dios lo da como un regalo. Y si tú eres una persona responsable, humilde, verdadera, fiel en los caminos de Dios, Dios a través del Espíritu Santo te va a ir capacitando para poder tener un ministerio, para poder tener algún don. Pero esa es la voluntad de Dios y del Espíritu Santo, que reparte conforme a Él quiere. Pero no es algo que tú y yo podamos obtener con un bien
material o un bien físico. Y eso es lo que esta persona, Simón, creía. Que a través del dinero, a través de las riquezas, podía tener este poder que se estaba manifestando en la vida de los apóstoles. Diciendo, versículo 19, dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Él no entendía realmente lo que es el Evangelio y la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Versículo 20, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Por eso es que hay muchas personas que hoy en día pueden decir, yo creo en Jesús, yo creo en Dios. Pero si se examinan y se evalúan realmente su corazón, van a ver que se están engañando a sí mismos. Hermanos, yo te invito a evaluar nuestra vida, nuestro corazón y permanecer firmes a Cristo. Van a venir momentos duros, momentos difíciles, pero debemos de permanecer fiel a las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Te voy a volver a leer el versículo 21. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. 22, arrepiéntete pues de tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Por eso tocábamos unos domingos atrás que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque llegamos a pensar que el dinero lo puede comprar todo. Y que entonces, si el dinero lo puede comprar todo, yo tengo que esforzarme y trabajar duro y alejarme a lo mejor de venir a los servicios y de conectarme en línea porque estoy trabajando, porque el dinero es importante en esta vida. El dinero puede ser importante para todos aquellos que no tienen parte ni suerte con nosotros como hijos de Dios. Pero como creyentes, como hijos de Dios, nosotros comprendemos que debemos de tener cuidado al amar, al querer, al desear tener dinero, tener riquezas, porque eso nos puede alejar de Dios. Dios no te pide algún bien material, Dios no te pide que seas intelectual, Dios te pide solamente que cuando creas en Cristo, lo creas con todo tu corazón y también que seas obediente a la palabra de Dios. La obra del Espíritu Santo, los dones y los ministerios están dispuestos para todos los cristianos, no importando su físico, no importando su intelecto, no importando su estatus social, porque el ministerio no es un negocio. El ministerio es un regalo dado por Dios a su iglesia, a sus hijos. Todos nosotros podemos tener un ministerio. Yo te invito en esta hermosa mañana a que ores y le pidas a Dios. Y a través de su palabra, y vengas a los servicios. Y si puedes venir con nosotros los sábados a las 5 de la tarde, para que Dios se muestre en tu vida y Él te guíe y Él te llame al ministerio correcto que tiene preparado para ti. Si tú hoy dices, es que yo no tengo un ministerio, es porque no se lo has pedido a Dios. Es porque no te has esforzado por poder tenerlo. Yo no estoy aquí de grapa. Yo no estoy aquí porque soy el hijo del pastor. He dejado muchas cosas por amor a Cristo, por amor a ustedes, por amor a la palabra de Dios. Ha sido difícil.
Mientras mis amigos a lo mejor están parrandeando, yo estoy en mi cuarto estudiando la Biblia, orando. Estoy aquí en la iglesia compartiéndolo con ustedes. Y me gusta estar aquí, me gusta poder verlos, poder estar con ustedes. Pero el ministerio sí es un regalo de Dios, pero también conlleva una responsabilidad, también conlleva un esfuerzo, también conlleva demostrar una disciplina. No es fácil, pero lo más difícil lo hace Dios, que es darte el ministerio. Y nosotros caminamos por gracia, por fe, por amor. Entonces yo les animo, hermanos, busquen a Dios con todo su corazón. Sean responsables con su iglesia, sean responsables con la lectura de la Biblia, con las oraciones. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a obrar en tu vida y te va a dar ese ministerio y muy pronto, y a lo mejor Dios ya lo está haciendo, tú vas a poder ser de bendición para la iglesia, de bendición para las personas. Pero nos debe de quedar bien claro que el ministerio no es un negocio y no se compra con dinero. Es un regalo de Dios y requiere responsabilidad de parte de nosotros. Versículo 23, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Fíjate la descripción que Pedro le hace. Una persona, y hablando respecto a Simón, que todavía estaba en la identidad del pecado, en la identidad de Satanás, en el dominio de Satanás, porque toda persona que está en pecado, toda aquella persona que no ha sido rescatada por Cristo, que no tiene la identidad de Cristo, es una persona que está esclavizada, que está encarcelada al pecado. Y eso es lo que yo veo en esta descripción que Pedro da. Porque en hiel de amargura, de lamento, de muerte, de aflicción y en prisión de maldad veo que estás. Felipe tenía que creer con todo su corazón en Cristo y no estar cerca de Felipe ni venir a la iglesia nada más por el bien que la iglesia podía dar o que Felipe podía dar. Y muchas personas nada más vienen a eso, a la iglesia. No vienen por Cristo, no vienen por Dios, vienen a lo mejor por las ayudas que la iglesia da. Y se están engañando a sí mismas estas personas porque no son sinceras. Yo le doy gracias a Dios porque en medio de la pandemia ustedes están aquí. Yo estoy convencido que su creencia está firme en Cristo, en Dios. Y ustedes están aquí no por mí, no por el pastor, sino porque tienen un compromiso con Dios. Y les agradezco, hermanos. Permanezcan así, viendo a Jesucristo, puestos sus ojos en Jesucristo. También a todos los hermanos que nos están viendo en línea, que por ciertas razones aún no pueden venir a la iglesia, pero al conectarse están demostrando esa responsabilidad que tienen como iglesia y ese compromiso que tienen, no conmigo, ni con el pastor, ni con los hermanos, sino ese compromiso que tienen con Dios. Versículo 24, respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahora sí, un Simón arrepentido, un Simón con diferencia en cuanto a comprender de la palabra de Dios, pero también un Simón que no se quiere hacer responsable de sus acciones, ¿no? Pedro le dice: ora a Dios, pídele a Dios que tenga misericordia de ti. Y Simón dice: pídanle ustedes. A lo mejor él se sentía tan mal, se sentía con tanto temor. Pero acuérdense que la salvación es personal, es individual. El compromiso que tenemos con Dios es individual. Cada uno de nosotros a su dado momento va a dar cuentas con Dios de todo lo que hicimos. Y tú y yo tenemos que tener la
la responsabilidad de que todo lo que tú y yo estamos haciendo, vamos a ser responsables de eso y que tenemos que dar cuentas de Dios. Si hay cosas que tenemos que cambiar, cambiémosla. Si hay cosas que estamos haciendo mal, dejemos de hacerla, pero con responsabilidad, sabiendo que mi compromiso con Dios es personal. Aquí, de una manera sutil, Simón se le hace fácil o se le hace la manera más correcta de decir: no rueguen ustedes por mí. No, el que tenía que rogar por sí mismo y por su maldad y por su pecado era este Simón. Y es lo que tú y yo debemos de aprender también. Versículo 25: y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y aún una vez más podemos ver cómo el evangelio se estaba extendiendo a los pueblos samaritanos, pero también a todos los demás pueblos. Y la gracia y el perdón y la salvación estaba llegando a todas las aldeas, los pueblos cercanos y más lejanos. Y gracias a eso, hermanos, gracias a ese esparcimiento y esa persecución que empezó en la ciudad de Jerusalén, el evangelio, la palabra de Dios, llegó a nuestras vidas, llegó a México, llegó a todas las partes de nuestro país y está llegando. Y tú y yo debemos de sentirnos comprometidos con este trabajo y esta labor que se empezó en la persecución en la ciudad de Jerusalén, porque hoy en nuestros días sigue siendo nuestra labor, nuestro trabajo, seguir hablando y esparciendo el evangelio de Cristo a las personas que están necesitadas. Pero para eso necesitamos una preparación, para eso necesitamos estar comprometidos con Dios, dar testimonio con nuestras obras, con nuestros pensamientos, con nuestra habla, de que Cristo ha cambiado nuestras vidas y que el Espíritu Santo está haciendo un cambio en nuestras vidas. Mira qué interesante, ya no te lo mencioné, pero queda para reflexión tuya. Felipe, como diácono, hablando a las personas con autoridad y poder. Los apóstoles vinieron y algo más sucedió, el Espíritu Santo obrando en la vida de todas estas personas. Necesitamos, hermanos, seguir preparándonos en el evangelio de Cristo y en el conocimiento de la palabra de Dios. No nos conformemos con lo que hoy somos, sino pidámosle a Dios que Él siga obrando en nuestras vidas. No nos conformemos, como Pablo en alguna ocasión lo menciona, no nos conformemos a ser bebés espirituales que solamente reciben leche, sino tengamos ese deseo, ese anhelo de poder comer, nutrirnos de alimento más sólido. Pero eso conlleva responsabilidad. Eso conlleva que nosotros realmente nos tomemos en serio la palabra de Dios. Yo te invito los días sábados a las 5 de la tarde, tenemos nuestro taller del curso inductivo. Puedes preguntarle a Mari Verónica, a la hermana José, al hermano Teo, a Juanito, a Richie, a Dana, a Helen, a Cheo, a la hermana Carmen, lo que Dios está haciendo en sus vidas. No soy yo. Yo lo único que les digo, vamos a estudiar este versículo y entre todos empezamos a opinar, y yo sé que entre todas esas opiniones el Espíritu Santo está obrando en la vida de los hermanos. Yo te invito a que te des ese tiempo, esa oportunidad de poder venir y veas y sientas al Espíritu Santo obrando en tu vida. Yo creo que si tú les preguntas a ellos, ¿han aprendido o no han aprendido?
yo creo que te van a decir que sí, y mucho. Hasta yo he aprendido muchas cosas con ellos. Pero no es nuestra mente, no es nuestro intelecto, es el poder de la palabra de Dios y el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Ponte de pie en esta tarde. Vamos a orar por la palabra de Dios y después vamos a orar por la despensa que se ha estado recolectando en este domingo, que es el último día del mes. Entonces oramos por la palabra y ahorita vamos a orar por la despensa. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias, Padre, por esta enseñanza que hemos aprendido en esta mañana, a lo mejor un poco dura para nuestras vidas, Señor, pero yo te pido que sea tu Santo Espíritu el que esté obrando en nuestras vidas, el que nos motive a realmente vivir tu palabra, a practicar tu palabra, y que la enseñanza que hoy hemos visto nos sirva, Señor, para poner nuestra fe y seguir poniendo nuestra fe en Cristo y en ti, Señor. Gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Bendice la vida de mis hermanos que están aquí de una manera presencial y aquellos que se están conectando, Señor. Gracias por sus vidas, Señor. Que tu Santo Espíritu obre en la vida de cada uno de nosotros que hemos escuchado tu palabra, Señor. Danos fuerza, danos gracia para poder seguir adelante con amor, con gozo, con paciencia. Perdóname, Señor, si a alguien he lastimado, si a alguien he ofendido. No ha sido, Señor, con un propósito, sino yo he hablado tu palabra, Padre, y que tu palabra haga un cambio en mi vida, siga obrando en mi vida y también en la vida de mis hermanos. Te alabamos, glorificamos tu nombre en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.